Buenos días. Buenos días con todos. Vamos ya a empezar la sesión de clases del día de hoy. El día de hoy tenemos que terminar de ver la sesión o el contenido de lo que era el saldo de la cuenta corriente, cuyo objetivo es tener una visión general de lo que es el saldo de la cuenta corriente. Y el segundo tema, según lo planteado por el sílabus, nos tocaría ver los factores que afectan al saldo de la cuenta corriente. Entonces hoy día vamos a ver estos dos elementos. Vamos a terminar lo que es de ver el saldo de la cuenta corriente y vamos a ver hasta dónde alcancemos de lo que son los factores que afectan al saldo de la cuenta corriente. Ya veo que se estabilizó los ingresos del salón virtual, entonces lo que voy a proceder es a tomar la asistencia. A ver, esto déjame ser más pequeño. Ahí. Bueno, va a ser más pequeño. Bueno, atención a la lista. Isaías Andrade. Presente, profesor. Buenos días. Perdón, se fue por acá. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Maybe Guaranda. Maybe Guaranda. Lilibet Leighton. Presente. Jorman Limones. Presente. Ilte Lor. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Dara Muñoz. Presente. María Naula. Presente. Nicolo Laya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Parraga. Dayana Párraga. Presente. Alexa Perea. Presente. Presente. Verónica Rivera. Presente. María de Los Ángeles. Rubio. María Rubio. María Rubio.
Leslie Sánchez, Presente. Keila Sánchez, Presente. Alex Tubay, Presente. Nayeli Valdés, Nayeli Valdés, Génesis Yunda, Presente. Nayeli Valdés, 0, me equivoqué. Y Wilson Castillo. Presente. Ya. ¿Alguien que no haya sido nombrado? ¿Nadie? Bueno, listo. Profesor, Dígame. disculpe, usted sería muy amable de explicar lo que son el trabajo de investigación en sí, qué mismo quiere en el trabajo, o sea, cómo va a ser el orden. Porque, o sea, en el sílabus, como usted dijo que iba a ser guiado por el sílabus, creo que dice que se va a trabajar los regímenes cambiarios. Y abajo dice también que se va a utilizar la curva ISLM y los tipos de cambio. O sea, ¿eso también es o cómo? ¿Podría explicar, por favor, antes de que inicie la clase? Ya. Bueno, ya les voy a poner esa partecita. Acá. Esto es del trabajo. Los parámetros se los doy la próxima semana, así como van a trabajar, pero para la duda que tienes, es regímenes cambiarios y relaciones económicas económicas internacionales. O sea, este es el tema. Es decir, ustedes van a seleccionar, cuando dice casos, es lo que ustedes van a seleccionar. Un grupo va a trabajar lo que es, va a ver qué pasa para el Ecuador y lo va a analizar con la comunidad andina, ¿sí? O sea, va a analizar a Ecuador con la comunidad andina. Otro grupo va a analizar lo que es América Latina. Todo, o sea, y tiene que analizar lo que pasa para cada uno de los países de Latinoamérica en los distintos escenarios. Otro grupo va a ser la Comunidad Europea, entonces tienen que identificar cuáles son los países miembros actuales de la Comunidad Europea y tienen que investigar en historia. Aquí yo no les he puesto periodo, ¿no? Eso se los estoy dejando abierto. Entonces tienen que leer un poquito de la historia, explicar, y deben de decir qué es lo que a ellos les ha llevado a manejar los distintos tipos de regímenes cambiarios. Obviamente aquí van a entender que es una moneda única. Si ellos tienen un tipo de régimen cambiario fijo, tienen que explicar las políticas que ellos han manejado, todo basado, esto de aquí va a estar, este trabajo de investigación está basado en lo que hemos visto en la unidad 1 y la unidad 2, que ya estamos empezando a ver. Que la empezamos a ver ya la próxima semana, empezamos a trabajar. ¿Qué hemos visto en la primera unidad? Hemos visto ya lo que es el equilibrio de mercado. Hemos hablado sobre los distintos tipos de cambio, que son los regímenes cambiarios, eso es lo que se conoce como tipos de cambio. Hemos visto también a largo plazo cuáles son las políticas que manejan el tipo de cambio en las distintas naciones. Vimos que normalmente el tipo de cambio fijo a largo plazo no es sustentable porque sacrifica demasiado las reservas y a largo plazo se vuelve flotante. Eso es lo que hemos visto. Hicimos también un pequeño taller en donde se profundizaron estos pequeños conceptos. También conversamos acerca del modelo de Fleming, en donde habla sobre la movilidad perfecta de los tipos de cambio
del capital cuando tenemos distintos tipos de cambios, entre ellos el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible. Ya hemos estudiado en parte lo que es el saldo de la cuenta corriente, un poco hemos conversado de la situación del déficit. Hoy día vamos a ver cuáles son los factores que afectan a que el saldo de la cuenta corriente se vuelva superávit, se vuelva deficitaria, qué pasa con estos elementos. Algo también ya conversamos por acá. De ahí vamos a ver lo que es la restricción intertemporal de un país. En este elemento vamos a aprender de por qué los países toman ciertas decisiones de tipo político, de tipo económico, cuáles son los rubros que intervienen para esas decisiones. Vamos a conocer un poquito más al detalle de eso. Vamos a ver cuáles son las limitaciones al endeudamiento y al crédito externo en el que se encuentran las economías. Entre esas vamos a distinguir entre una economía pequeña y entre una economía grande y cuáles son sus diferencias. Entonces, todo esto es unidad 1. De ahí ya vamos a ver en la próxima semana lo que es el modelo ISLM con un tipo de cambio fijo, que esto es, prácticamente ya lo hemos visto. Aquí lo vamos a ver ya como el modelo ISLM. Acá lo hemos visto como el modelo de Mundell-Fleming. Luego, en el modelo, ustedes se van a dar cuenta que el modelo ISLM con tipos de cambio flexibles o con tipos de cambio fijos es lo mismo que lo que menciona el modelo de Fleming. La única diferencia que tiene Fleming es que dentro de su análisis incluye a la balanza de pagos. Esa es la única diferencia. En cambio acá, el modelo ISLM solamente se basa en los movimientos de las dos curvas. Esa es la única diferencia. Pero de ahí, el efecto, al fin y al cabo, de lo que planteó Mundell-Fleming es exactamente el mismo que lo que plantea las curvas ISLM. Eso ustedes ya se van a dar cuenta. Determinación del producto en un nivel del precio con tipo de cambio flexible. Bueno, esto es parte del modelo de curvas ISLM, que eso ya vamos a aprender en la siguiente semana, y vamos a comparar un poco los efectos de las políticas entre tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Eso vamos a ver. De ahí vamos a trabajar también con lo que son los intereses nominales, intereses reales. Dentro del bosquejo de las curvas ISLM también vamos a ver qué pasa con estos dos tipos de intereses, cómo interactúan, cómo se relacionan. Ahí vamos a ver lo que es el crecimiento de la masa monetaria, la inflación y la interacción que tienen las tasas de intereses nominales y reales frente al manejo del dinero. O sea, aquí es la teoría del manejo del dinero, básicamente. En la siguiente unidad vamos a trabajar lo que es el ahorro y la inversión, pero ya en una perspectiva de una economía abierta. ¿Cómo se maneja? Algo ya hemos conversado con esto, de lo que es el manejo, el ahorro y la inversión en una economía abierta, en la parte de la cuenta corriente, porque todo está relacionado entre sí. Ya hemos visto esto, sabemos por definición que ahorro e inversión ya no va a ser igual en una economía abierta. En una economía cerrada sabemos que ahorro es igual a la inversión. Vamos a ver qué cosas nos pasan ahí. De ahí vamos a ver también un poco lo que es el déficit, inflación bajo un sistema de tipo de cambio, y viene la lección. Una vez que viene la lección, ya prácticamente el examen. Entonces, todos estos contextos que estamos viendo son los que ustedes les va a servir de herramienta para realizar su trabajo de investigación, en el cual ustedes deben de explicar para cada caso que les toque. Tenemos casos: Ecuador y América Latina, Andina, ese es 1. Tenemos América Latina, 2. Comunidad Europea, 3. Estados Unidos, 4. Reino Unido, 5. Asia, 6. Tenemos 6 grupos que se pueden conformar. El orden, eso lo vamos a definir la próxima semana. Ahí la próxima semana vamos a ver quiénes son los que van en tal grupo o cómo va a estar distribuido. De momento, ustedes ya vayan definiendo cómo pueden ir trabajando. Pero eso, ahorita decirles cómo lo van a trabajar es simplemente es anticiparte a algo que todavía no está disponible.
Entonces, eso lo van a ver en la próxima semana, o sea, como ya, inclusive los parámetros, yo se los voy a mencionar verbalmente, y se los voy a publicar también en la asignación que ustedes van a encontrar para el dicho trabajo. La fecha de máxima, o la fecha tope de presentar esta asignación va a ser para el día del examen. Es decir, ustedes pueden enviar la asignación hasta, si tenemos examen, por decir el día miércoles, no sé yo qué día vayan a tomar el examen, sería el día miércoles a las 11:59. O sea, la fecha tope va a ser hasta el día del examen, de la semana que toque. Entonces, y de ahí la lección obviamente va a ser apenas terminemos la unidad. Entonces, si por si acaso nos toca, por decir, puede que hagan corrido, y como hicieron en el parcial anterior, de que la semana de examen fue también semana de clase, si llegamos a tener así, lo que nosotros haríamos, si por ejemplo tenemos el día miércoles el examen, y entonces lo que nosotros nos tocaría hacer es estos temas, lo que, por ejemplo, si en esta semana fuera la semana de examen y nos toca el examen, darlo el día miércoles aquí, lo que simplemente haríamos es que esta sección, la sección 2.4 ya no entraría para el examen, esta sección ya no entraría para el examen, sino que aquí tomaríamos la lección y seguido tomaría el examen. Sería hacerlo así. Si nos cae el día jueves, tomaríamos aquí la lección, o sea, veríamos la clase hasta ahorro, inversión y en una economía abierta. La lección sería hasta la unidad 2.3, hasta acá. Y el examen vendría a ser este día, y ese día ya no tenemos clase. Tomamos el examen y después el siguiente día continuaríamos con lo que está programado. Y si fuera viernes, bueno, ya está programado. Entonces ahí lo que podríamos hacer, la lección la tomamos el día jueves, terminada la clase, y el contenido de la lección sería hasta la unidad 2.3. Eso, así lo trabajaríamos, todo en función de cómo vayan a programar la semana de clases, la coordinación académica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Les repito. Ustedes deben, el modelo, acá, perdón, me está leyendo mal. Deben ustedes, en su trabajo de investigación, explicar cuáles han sido los regímenes cambiarios y qué tipo de relaciones económicas internacionales han mantenido, en este caso, Ecuador como tal, el Ecuador como tal, y la comunidad andina. ¿Desde cuándo existe la comunidad andina? Y Ecuador, ¿desde cuándo empezó a formar parte de la comunidad andina? O sea, tienen que buscar un poquito de historia. Tienen que decir qué tipos de regímenes cambiarios ellos han trabajado desde Ecuador, desde su vida republicana. Ustedes tienen que conocer eso, desde su vida republicana hasta los tiempos actuales dentro de la comunidad andina. Y la comunidad andina, en sus países miembros, tienen que mencionar qué tipo de cambios han mantenido. Y las relaciones económicas internacionales, principalmente, que han manejado entre ellos. ¿Cuáles son las relaciones económicas que se han manejado entre ellos? Y las relaciones económicas que se han manejado la comunidad andina como tal con el resto del mundo. Entonces son prácticamente 3 escenarios que tienen que analizar. Todo esto amparado o usando las herramientas que ya hemos visto en la unidad 1 y que estaremos viendo en la unidad 2. Miren que el tiempo, la asignación ustedes la van a recibir prácticamente la semana 5 y la fecha de entrega del trabajo está programada para la semana 8. La semana 8. Entonces, esta va a ser para el día del examen, con la finalidad, y yo inclusive estaba pensando hacerlo antes del día del examen, con la finalidad de que ustedes ya estén libres de eso, o se puede de repente poner
bueno, la fecha final de repente la podría prorrogar, pero eso está por verse. Pero ustedes tienen tentativamente, al menos, vamos a ver, sería 1, 2, 3 semanas y media para hacer el trabajo de investigación, que considero yo que es tiempo suficiente, dado que es un curso de aproximadamente 30 personas, son 6 temas, son un grupo de 5 personas para hacer esto, es tiempo suficiente para hacer este tipo de trabajo de investigación. Entonces, tienen ahí esas actividades, ¿no? Ya, entonces, y ahí obviamente los temas que vamos viendo les van a servir de análisis. Por ejemplo, si ustedes, se me ocurre, si ustedes quieren ver algo en su tema de investigación, por ejemplo, están analizando América Latina, en sus relaciones con el resto del mundo, ustedes lo quieren explicar a través de la curva ISLM, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y me dicen que todavía no lo han visto, pero sí lo hemos visto de manera indirecta a través del modelo de Mundell-Fleming. Y igual cualquier duda que tengan ustedes me pueden comunicar y yo les puedo dar lugares de referencia o les puedo dar textos guías de referencia o algo que les puedo dar una guía de cómo pueden ir avanzando el trabajo para que lo vayan presentando. Inclusive eso todavía lo tengo en consideración, de que pueden haber asignaciones de tarea que es una muestra del avance del trabajo de investigación un poco para ayudarlos con su trabajo final. Los parámetros van a estar determinados en el Edmodo. Lo que ustedes van a terminar, el producto a entregar, el producto final que ustedes deberán entregar, es un artículo científico, por decirlo así, es un paper prácticamente, en donde ustedes tienen que hacer un resumen de un determinado número de palabras, que contenga objetivo, que tenga las premisas principales, que expliquen un poco las variables, que indiquen cuál es el resultado que ustedes... Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hay una chica en espera que me acaba de escribir y me dice que si por favor la puede. Ya, Heidi Ortega, sí, no la había visto. Ya ahorita le di acceso. Gracias. Sí, llamaré. Ya, entonces, eso tienen que ustedes especificar en su trabajo de investigación, ¿sí? De allí veré de lo que estaba diciendo. Pero bueno, entonces para el trabajo de investigación, cuando ustedes vayan a determinar, tienen que, primero, un poco de lo que es historia, porque tienen que hacer la introducción. Ya me acordé. Ustedes me van a hacer el resumen. En el resumen indican el objetivo, van a indicar cuál es la temática de la investigación, qué es lo que esperan obtener, cuáles son las... igual los parámetros yo se los voy a determinar, se los voy a dar paso a paso lo que ustedes tienen que demostrar entre la investigación. De ahí van a tener una introducción. En la introducción van a explicar un poco lo que se muestra, ya es un resumen más ampliado, es una descripción un poquito más detallada de lo que van a presentar en su trabajo. De ahí después van a tener un componente en donde van a hablar un poco de los antecedentes. Entonces en los antecedentes ahí van a hablar un poco acerca de la historia. Tiene que ser muy puntual y tiene que ser no tan extensivo. Sí, tiene que ser muy puntual, porque ustedes el trabajo de investigación van a hacerlo en un máximo de unas 20 páginas. No más allá sería 20, 25 páginas. Eso todavía no lo he analizado al detalle, pero más o menos va a ser así, entre 20 y 25 páginas, de acuerdo a la dimensión del grupo. ¿Sí? No, exagerado 24, 25 páginas, y eso es exagerado. No es mucho de lo que ustedes van a presentar. Entonces de ahí explican un poco los antecedentes históricos, de ahí comienzan a plantear la problemática que hayan encontrado, si han planteado una problemática, comienzan a describir como un planteamiento a la situación del entorno que ustedes están analizando. Viene el planteamiento, después de que viene el planteamiento, comienzan a mencionar, bueno, qué es
qué es lo que ustedes plantean en función de la problemática que han planteado, una hipótesis de algo que ustedes plantean como una posible solución o un posible resultado a lo que están planteando, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que analizar. Y una vez que hacen ese planteamiento, ustedes lo que van a realizar es una metodología en la cual van a manejar la información, es decir, van a trabajar con datos de cada uno de los temas que les tienen. Por ejemplo, por eso los he dividido. Para el caso de Ecuador, o sea, tienen que ver los datos históricos de Ecuador, eso lo encuentran en las cuentas nacionales. Para el caso, y así para cada país que propone el componente de la comunidad, por ejemplo, para Colombia, pueden irse al Banco Central de Colombia, para los distintos países que conforman la comunidad andina. Si no lo encuentran, pueden decir, profesor, me toca Estados Unidos no hay. No, sí hay, el problema es que el idioma. De repente dice, pero en eso me voy al Banco Central de Asia y eso está en chino, yo no voy a encontrar nada. Ya. Para los países que tienen, por ejemplo, en la Comunidad Unida, en la Comunidad Europea, que son prácticamente, los datos están en inglés, lo que es Estados Unidos, que está en inglés, aunque no debería ser el idioma una barrera, honestamente. Reino Unido también lo encuentran en inglés, en Asia también lo encuentran en inglés y mandarín. Entonces, si tienen complejidad al momento de encontrar, pueden tranquilamente trabajar con los datos que proporciona el Banco Mundial. El Banco Mundial. Entonces van al Banco Mundial y ahí van a encontrar los mismos valores que encuentran en las cuentas nacionales, los encuentran en el Banco Mundial. Entonces pueden trabajar con esas estadísticas y hacer las series de los datos y hacer una pequeña inferencia estadística. Ustedes ya han visto estadística, entonces tienen algunas herramientas para poder hacer inferencia estadística. ¿Qué significa el término inferencia estadística? Significa contrastar. Y contrastar significa comparar un resultado con otro resultado y llegar a un criterio. Eso significa contrastar. Yo comparo el criterio A con el criterio B y saco mi resultado que es mi propio criterio. Eso se llama contrastar. ¿Ya? Entonces ustedes van a contrastar en función de los datos con una teoría y obviamente deben de plantear una hipótesis. Y la hipótesis va a estar ligada a la problemática que ustedes deseen plantear. Eso se los voy a dejar abierto. Yo no les estoy diciendo tal cosa. Les estoy dando, esto es como la línea de investigación, si ustedes lo quieren ver. Regímenes cambiarios, pueden hablar de los regímenes, ustedes de repente pueden decir que tener una política de tipo de cambio fijo para la comunidad europea constituye un sistema de alto riesgo. ¿Ya? Ahí ustedes están planteando una política, una hipótesis, ya tienen un tema y están planteando una hipótesis. Entonces ustedes van a corroborar lo que ustedes dicen por medio de la teoría, o van a terminar diciendo al fin y al cabo, esto no resulta, debería ser así. O sí resulta y es correcto, pero tienen que afirmarlo y tienen que comprobarlo con los datos estadísticos. Los datos estadísticos, ustedes, de acuerdo a lo que han visto en el sílabus de estadística, sí tienen herramientas para hacer inferencia estadística, porque ya han trabajado con datos de ¿cómo se llama? Estas cuestiones de series de tiempo todavía no han visto de análisis de varianzas. Pueden hacer por lo menos un análisis de varianzas para ver cómo evolucionan los datos históricamente. Entonces sí tienen herramientas para poder hacer la inferencia. Con el software que quieran trabajar, tienen que mencionar que van a trabajar por lo menos un Excel, ¿ya? No es que lo van a hacer a calculadora, tienen que mencionar la herramienta que van a utilizar, si van a trabajar con Gretel, si van a trabajar con Stata, si van a trabajar con Ibius, si van a trabajar, SPS, el programa que deseen trabajar. O Excel, simplemente, no, profesor, yo voy a trabajar con Excel, para mí es válido. Lo importante es que haya la inferencia estadística. La inferencia estadística, ¿qué es lo que ustedes han aprendido? O sea, ustedes van a utilizar las herramientas que aprendieron en la materia de estadística, ¿sí? Ustedes ya han visto esa materia. El modelo bueno, y en fin. Y al final de que hacen eso, viene la parte de discusión,
en donde ustedes los resultados que tuvieron en la parte de estadística la van a poner en tela de duda, por decirlo así, o van a comentar qué está pasando, por qué está pasando en función de los resultados, qué dice la teoría, qué es lo que está pasando, si se acerca a la teoría, no se acerca a la teoría. Entonces eso ustedes lo tienen que explicar. Y una vez que tienen eso, llegan ya las conclusiones. En las conclusiones son los resultados que ustedes han llegado. Eso va en las conclusiones. Ahí van a ustedes a detallar, bueno, está pasando tal situación, tal escenario, tal tema, tal dinámica, y ustedes van a concluir. Por lo tanto, concluyo que, pone, debido a que en América Latina ha habido tipos de cambios muy variables, yo concluyo o concluimos que se debería de manejar una moneda única, basado en tal cosa. Ustedes, por ejemplo, se me ocurre, eso se me ocurre. O de repente debería desaparecer la comunidad andina porque no sirve para nada. Se me ocurre. O no, es muy buena la comunidad andina, deberíamos robustecerla. Y los argumentos que ustedes deseen poner, eso se los voy a dejar abierto. ¿Yo qué voy a evaluar? Voy a evaluar primero de que la parte teórica esté acorde a lo que es la realidad. Mucho cuidado con el copy-pega, porque yo sí he leído bastante sobre estos temas. Me voy a dar cuenta cuando, al momento de que si están hablando de historias o están hablando cosas inventadas, cuidado con eso. De ahí voy a evaluar también que respeten el orden que les estoy dando. Bueno, obviamente eso va a estar parametrizado en un texto. Si les digo máximo 20 carillas, no puede ser más de 20 carillas, eso sí. No, que el profesor tenga mucha información, es demasiado. Tiene que ser eso. También va a haber un número mínimo de páginas, creo que debe ser 15 páginas. Si hacen, no, profe, es que es muy poquito lo que encuentro, me hicieron 12. No siento mucho, tiene que ser o sea, van a haber parámetros y eso voy a considerar bastante al momento de la evaluación. Profesor, las páginas máximas y mínimas, también en este número entran la carátula, la bibliografía, todo eso. No. ¿O solo es el contenido? Es el contenido. Va a ser desde el resumen hasta la conclusión. Lo que son anexos no se enumeran. No se enumera. O sea, se enumera con otro tipo de clasificación, puede ser números romanos, por ejemplo. Y el contenido que se va a evaluar son los números arábigos. Los anexos es un refuerzo. Por ejemplo, ustedes dicen, tal situación se analizó, se llegaron los siguientes resultados, y si para un análisis más detallado, pueden ir al anexo tal. Entonces ahí en el anexo están, por ejemplo, los cuadros históricos, tal. No me va a llenar cuadros de las economías de cada nación, algo concreto. Tiene que ser concreto al tema. Otra cosa que voy a evaluar bastante es la pertinencia del tema. ¿Qué significa la pertinencia del tema? De que el tema que ustedes hayan seleccionado tenga concordancia, escúcheseme muy bien, tenga concordancia con el contenido de la materia. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la unidad 1, que es los regímenes cambiarios, y la unidad 2, las relaciones económicas internacionales. Esas dos unidades estamos estudiando. Entonces, voy a evaluar bastante eso, de que los temas, y a pesar de que yo les he dado ya prácticamente una especie de, casi que el tema les he dado, solamente que son casos, pero aquí yo voy a evaluar bastante la concordancia de lo que ustedes vayan a realizar. También voy a tomar mucho en consideración de que la problemática identificada tenga relación con el tema, y en la metodología, ustedes, o sea, antes de la metodología, en los objetivos, porque tienen que plantearse objetivos, ustedes estén encaminados a resolver o encontrar los esquemas que corresponden a la problemática. Obviamente la metodología también eso va a tener un peso, y le voy a dar, por decir así, un 40% de la calificación al desarrollo de las conclusiones. Obviamente las conclusiones tienen que estar enfocadas a la problemática y a la temática de
del estudio. ¿Sí? Eso, obviamente, eso enfocado, ¿no? Y obviamente tiene que haber bibliografía. No me van a poner 3, 4 libritos. O sea, tienen que, aquí, tienen para investigar un mar de información, tiene que ser información real, o sea, no les voy a poner un tope máximo ni un tope mínimo, pero se debe de evidenciar. Yo me voy a dar cuenta de, por ejemplo, si alguien me dice, no, solamente vi con las páginas del Banco Mundial en un solo link, y yo, olvídense que eso me doy cuenta. Ya, y tienen que referenciar todo el documento, lo van a referenciar bajo normas APA, ¿sí? Bajo las normas APA que actualmente utiliza la universidad. Eso es para que se vayan familiarizando con los trabajos cuando les toque hacer su trabajo de investigación para ostentar el título de economista, ¿sí? Eso es básicamente la explicación de lo que sería del trabajo de investigación, que prácticamente ya se me fue la hora de clase, la primera hora en la explicación con el trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Evelyn? Evelyn Cuadro. ¿Está claro o todavía tienes dudas? Igual la próxima semana yo les voy a volver a explicar esto. No, sí, profe, es que igual estaba preguntándole porque en sí quería saber si era todo ese cuadrito, pero ya ahorita usted ya lo explicó y ya lo entendimos porque no entendíamos en sí con mi grupo, entonces por eso. Muchas gracias, profesor. Ya, recuerden que eso tienen que trabajar básicamente los contenidos de la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? Esto es un trabajo que es un trabajo que lo van a hacer en grupo, de ahí, aquí, más que en grupo es en equipo, ¿sí? Eso con respecto a esta partecita. Bueno, ya vamos, ya se cortó el tiempo, ¿no? Ya nos quedan 2 minutos, entonces vamos a hacer ahorita, nos desconectamos, nos volvemos a conectar para empezar con la sesión de clases, ¿no? Entonces nos volvemos a conectar inmediatamente.